Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar esta mesa que va a empezar con un poquito de retraso y después nos tenemos que ir a la conferencia inaugural, pero probablemente para dar pie a los ponentes vamos a mantener el horario a los que se les había adjudicado. Y la idea es intentar transmitir aquí los resultados de las becas de los premios de la Alianza Más Nutridos que fueron otorgados el año pasado. El presidente de la Alianza Más Nutridos se va a dirigir a vosotros y va a hacer la presentación de los dos grupos becados y de las ponentes que van a exponer los dos proyectos de investigación. Muy bien, pues muchas gracias, Julia. Una brevísima introducción para presentar la Alianza Más Nutridos, que es un proyecto de SEMPE junto con la Fundación Abbott, que empezó en 2011, que se ha ido muy activo, que cuenta actualmente. El proyecto Más Nutridos se convirtió en Alianza Más Nutridos, con 18 instituciones en España de sociedades científicas, sociedades profesionales y también pues, el Consejo General de Farmacia de España, el Consejo General de Enfermería de España. Y una de las cosas que quisimos hacer en nuestra lucha para erradicar la desnutrición relacionada con la enfermedad era fomentar la investigación en este campo y apoyar con un cierto soporte económico proyectos que se hicieran. Sí. Me parece que entregamos estas becas, estos premios en Madrid, en la SEMPE de 2021 y quedamos en que había que pues presentar los resultados. Sin más, yo invito a Leticia Pérez, que nos hable del estudio prospectivo multicéntrico SARCOPAM. Desgraciadamente les hemos pedido que sean pues lo más estrictas posibles con el tiempo, como ha dicho Julia, y eso no quiere decir, Leticia, que te pongas en absoluto nerviosa, sino que presentes todo vuestro trabajo muy bien. Leticia, cuando quieras. Bueno, buenos días. Como ya han comentado, voy a explicar un poco el estudio prospectivo multicéntrico SARCOPAM. Este es un poco el guión que vamos a seguir. Y en cuanto a la revisión de la literatura, como todos ya sabéis, en pacientes oncológicos entre el 15 y el 40% de los pacientes presentan desnutrición relacionada con la enfermedad, la cual llega a ser hasta del 80% en casos avanzados. Todo esto es debido a que los pacientes oncológicos presentan una caquesia tumoral, que esto hace que haya consumo de masa muscular, riesgo de desnutrición y una disminución en la capacidad funcional. Todo esto, ¿por qué es importante conocerlo? Pues porque influye en la insupervivencia global de nuestros pacientes, en las comorbilidades posoperatorias y, como no, empeora la calidad de vida. Por todo esto, en el 2019, nosotros en nuestro hospital, en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, nos preguntamos si realmente esto era así, si realmente esto estaba pasando en nuestro hospital. Por aquel entonces yo era residente de cuarto año, estaba rotando en la unidad de cirugía de hepatobiliopancreática de mi hospital y decidí hacer una revisión retrospectiva sobre el estudio nutricional de estos pacientes quirúrgicos. Recogimos pacientes entre enero del 17 y septiembre del 21 y conseguimos recoger 286 pacientes intervenidos de resección hepática. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que no había una evaluación nutricional preoperatoria, que las analíticas estaban incompletas, que el tamaño muestral era limitado y que había una gran diversidad en la patología hepática. Es por ello por lo que tuvimos la idea de pensar, ¿y si lo hacemos prospectivamente recogiendo todo bien? Es decir, si hacemos una evaluación nutricional preoperatoria y las analíticas están incompletas, ¿por qué no lo hacemos prospectivamente? Si el tamaño muestral es limitado, ¿por qué no hacemos un estudio multicéntrico? Y si tenemos una gran diversidad de patología hepática, ¿por qué no hacemos únicamente de los pacientes intervenidos de metástasis hepáticas de cáncer colorectal? Y sobre todo, ¿qué pasa en aquellos pacientes que llevan una anastomosis? Pues vamos a hacerlo también en los pacientes con neoplasias de cabeza de páncreas. Y gracias a la Alianza Más Nutridos, que recibimos la beca, pudimos poner en marcha el estudio SARCOPAM, un estudio prospectivo multicéntrico. Nuestra hipótesis de trabajo era que los pacientes con diagnóstico de sarcopenia, desnutrición y fragilidad presentan un mayor número de complicaciones tras resección hepática o pancreática. Nuestros objetivos, el objetivo primario, pues determinar si la presencia de sarcopenia y el estado nutricional preoperatorios realmente estaban relacionados con la aparición de complicaciones posoperatorias durante los 30-90 primeros días.
Y como objetivos secundarios, ya que íbamos a tener una gran carga de datos, pues ver realmente el estudio nutricional y de prevalencia de la sarcopenia, obesidad sarcopénica y fragilidad en estos pacientes, y también determinar la precisión de todas estas pruebas nutricionales en ver la predicción para el diagnóstico de complicaciones posoperatorias. En cuanto a los métodos, pues tengo que decir que este es el primer estudio a nivel nacional en el que une a cirujanos y a dietistas endocrinos, ¿vale? En cuanto a los centros, hemos elegido a mínimo aquellos centros que realizasen 20 resecciones hepáticas o 5 resecciones pancreáticas al año y, sobre todo, que en sus hospitales los compañeros de nutrición se comprometiesen a hacer el estudio de composición corporal, sarcopenia y pruebas funcionales. Hemos conseguido reclutar a 9 centros, como podéis ver, tanto de Madrid, de Barcelona, también hay alguno de Castilla-La Mancha, de Aragón y también de la Comunidad Valenciana. ¿Cuál es el circuito del paciente? Una vez que el paciente es diagnosticado de metástasis hepáticas o de neoplasia de cabeza de páncreas, acude a la consulta con el cirujano y una vez que éste realiza todas las pruebas necesarias, lo deriva a la consulta con el dietista nutricionista. Si nos centramos con el cirujano, este es el que debe de conocer los criterios de inclusión, mayores de 18 años, diagnóstico de metástasis hepáticas de origen colorectal o lesión periampular de cáncer, de cabeza de páncreas, intervenidos quirúrgicamente y no se excluirán aquellos que hayan recibido quimiorradia preoperatoria. Criterios de exclusión: menores de 18 años, embarazadas, que no se haya hecho resección quirúrgica por enfermedad avanzada o carcinomatosis peritoneal o que rechace firmar el consentimiento. El cirujano será encargado de que el paciente firme el consentimiento informado. Hemos creado también unas planillas analíticas para que ninguno de los valores nutricionales se nos pierdan. También todos los centros deben de mandarnos la imagen en formato DICOM para poder calcular la masa muscular mediante el TAC y hemos creado también cuadernos de recogidas de datos para que ninguna de las variables se nos escape. Una vez que el cirujano ha valorado al paciente y ha entrado el paciente en el estudio, lo deriva al dietista nutricionista. Para ello hemos creado también la interconsulta de unidad composición corporal para que ninguno de los pacientes se pierda y también tenemos muy buena relación con nuestros compañeros de endocrino para así hablar del tema de fechas quirúrgicas, algún paciente que se haya rechazado la cirugía o que se haya adelantado o retrasado o lo que sea. Una vez que el paciente llega con los compañeros de nutrición, realizan el estudio de la composición corporal. Se realiza una antropometría completa, bioimpedancia monofrecuencia, bioimpedancia multifrecuencia, DEXA, ecografía muscular, dinamometría y pruebas funcionales. Luego también realizan los cribados de desnutrición, de sarcopenia, de fragilidad y, como no, los criterios Glean de desnutrición. Más o menos nuestras compañeras en nuestro hospital tardan entre 45 minutos, 1 hora por cada paciente. Sí que es cierto que hay muchos pacientes que llegan a esta consulta muy desnutridos, aunque nuestro estudio se planteaba como algo observacional y ver realmente si ese paciente presentaba desnutrición o no, decidimos que éticamente en aquellos pacientes que presentasen una gran desnutrición, pues hacer una intervención nutricional. Pero esta debe ser la misma en todos los centros y siempre que se haga la evaluación nutricional secundaria se debe de hacer antes de la intervención quirúrgica. Luego también creamos los cuadernos de recogida de datos de la parte nutricional y, como no, la tabla resumen del diagnóstico de cada paciente. Hemos realizado varias reuniones online para ponernos todos de acuerdo y que no si había algún tipo de problema y también hemos estado mandando emails de puesta al día del reclutamiento de los pacientes porque creemos que el feedback, al tratarse de un estudio muy exigente y multicéntrico, pues es necesario. En cuanto a los manejos de los datos, pues hemos podido crear, gracias a la beca, una base de datos online en la cual cada cirujano y nutricionista de cada centro puede meter los datos y esto facilita mucho luego para el análisis estadístico. Y en cuanto a los resultados preliminares, tengo que decir que calculamos un tamaño muestral de las resecciones hepáticas de 93 pacientes, en los cuales 21 tenían que presentar desnutrición o sarcopenia, y en cuanto a los pacientes diagnosticados de neoplasia de cabeza de páncreas, 61 pacientes, de los cuales 20 tenían que tener desnutrición sarcopenia. Este es el cronograma que elaboramos, pero como podéis ver, pues era muy ambicioso, porque la recogida de datos pensábamos tenerla acabada para septiembre del 2022, pero al tratarse de un estudio multicéntrico con tantos especialistas implicados, la verdad es que la realidad actual es que en el hígado nos faltan actualmente 5 pacientes por reclutar y en el páncreas sí que estamos mucho más satisfechos, ya que hemos conseguido reclutar todo el tamaño muestral. Sin embargo, a día de hoy,
todavía tenemos que esperar los 90 días posoperatorios para ver si ese paciente presenta complicaciones posoperatorias. La última paciente fue intervenida hace 15 días, todavía estamos esperando. El envío de imágenes para calcular la masa muscular por TAC pues también está siendo bastante tedioso. La base de datos, pues lo mismo, tanto nutricionistas como cirujanos están rellenándolo, pero tenemos que estar bastante encima para que se completen todos los ítems. Y luego también, como no, al tratarse de tantas variables y de tantas cosas, pues el análisis de datos es bastante tedioso. Pero aún así estamos muy contentos porque de momento de todos los pacientes que hemos recogido, hemos visto que hay una elevada incidencia de desnutrición según criterios Glean en los pacientes con neoplasia de cabeza de páncreas, un 60%, y en cuanto a la incidencia de sarcopenia, más o menos un 20%. Nos queda ver realmente si estos valores están relacionados con las complicaciones posoperatorias que presentan nuestros pacientes y, bueno, estos pequeños datos los presentamos en marzo en el Congreso de Rehabilitación Multimodal celebrado en Zaragoza. Quizás en SEMPE 2024 sí que podamos presentarlo. Como comentarios finales, decir que es el primer trabajo multicéntrico de estudio de composición corporal y parámetros nutricionales en el paciente quirúrgico. Es un trabajo muy exigente que requiere una gran relación y comunicación entre cirugía y nutrición y que deja patente la necesidad de una prehabilitación multidisciplinar en el paciente quirúrgico, necesitando en nuestros hospitales más dietistas, fisioterapeutas y psicólogos. Agradece la participación de todos los hospitales, especialmente a mis compañeros de composición corporal, de nutrición y endocrino del Hospital Clínico Universitario de Valencia y los compañeros de cirugía de la sección de patobilio pancreática. Y, como no, acabar diciendo que Sarcopan creo que tiene que ser uno de los primeros estudios en los que se junten cirujanos y dietistas para conseguir mejores resultados quirúrgicos, mejores resultados en la supervivencia y, como no, una mejora en la calidad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Leticia, muchas gracias porque la presentación ha sido muy clara, muy concisa. Has hecho muchos esfuerzos pues, para presentarla en tiempo y explicar bien cuál es la realidad de un trabajo muy interesante, señalando las dificultades, como antes decía la doctora Bordeje, pragmáticas, ¿no? Las dificultades reales de la vida. Muchas gracias. Ahora, la siguiente presentación es realizada pues, por Alba Segovia y es un proyecto titulado Abordaje de la desnutrición en el paciente oncológico ambulatorio. Alba, cuando quieras. Gracias. Yo soy Alba, vengo a presentaros nuestro proyecto, que lo estamos llevando a cabo gracias a la ayuda de la beca de la Alianza Más Nutridos. Entonces, este proyecto nace un poco de... No lo planteamos como proyecto inicialmente, sino que queríamos hacer un cambio en la estructura de la consulta externa de oncología nutricional en nuestro hospital, porque teníamos la percepción que los pacientes nos llegaban a la consulta en un estado donde realizar un tratamiento nutricional eficaz era muy difícil, porque llegaban ya muy desnutridos, incluso caquépticos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo? Que realizar un tratamiento dietético específico ligado al resultado de un cribaje mejora o mantiene el estado nutricional de los pacientes oncológicos ambulatorios. Los criterios de inclusión son pacientes atendidos por el Servicio de Oncología que serán sometidos a tratamiento activo de quimioterapia, radioterapia concomitante, inmunoterapia o terapia dirigida, y los pacientes que hemos excluido son también pacientes sin tratamiento oncológico activo, en situación de final de vida o pacientes con indicación de cirugía radical sin tratamiento concomitante. ¿Qué población diana diseñamos? Pues en base a la bibliografía y a la prevalencia de desnutrición tenemos dos tipos de población. Los candidatos a cribaje, que son cánceres de pulmón en estadios 3 y 4 y cáncer de colon y recto metastásico, y los que se derivan directamente a consulta externa de nutrición, que son cánceres de ORL, neoplasias de páncreas, hepático primario metastásico y vías biliares y cáncer digestivo alto. Realizamos como herramienta de cribado el cribado Nutri-Score, que ha sido diseñado por nuestros compañeros del ICO con una alta sensibilidad y especificidad y contempla la pérdida de peso involuntaria, la disminución del apetito, la localización de la neoplasia y el tratamiento de la misma. Entonces, nuestros circuitos asistenciales, que después de la primera visita con oncología dividimos los pacientes en estos dos grupos, los que se derivan directamente a nuestra consulta y las neoplasias de riesgo medio, que eran las de pulmón y colon y recto metastásico, se los criba con el Nutri-Score. Entonces, nosotros hemos dividido la puntuación del Nutri-Score en 3 partes para intentar no sobrecargar la consulta de nutrición. Entonces, hemos creado una escalada intermedia en que los pacientes que den un resultado de 3 o 4 puntos se hace un seguimiento para intentar
que no escalen esta desnutrición por enfermería de hospital de día, formándose así un circuito dinámico. Entonces, estos pacientes pueden pasar por 3 tipos de profesional. Uno es el auxiliar de oncología, que es la encargada del cribaje y la regulación periódica del estado del paciente. Si el cribaje es 3-4, enfermería de hospital de día, con los que elaboramos unas recomendaciones alimentarias genéricas y hacen un seguimiento estrecho del peso. En el caso de que el paciente empeore, se hace una derivación a nutrición siguiendo el cribaje Nutri-Score igualmente, o derivación directa a nutrición, las neoplasias que antes he comentado, o cuando se recriba y el resultado es más de 5. Entonces, iniciamos el reclutamiento en julio de 2022, por lo que todavía tenemos una N muy pequeñita, 44 pacientes hasta el momento que están dentro de este circuito, de los cuales 25 los seguimos en la consulta de nutrición. Entonces, se ha movido. Bueno, entonces esto es un poco la foto inicial de la muestra completa. Sobre todo tenemos neoplasias de pulmón en estadios 3 y 4, con un 72,7% de los pacientes presentan diseminación y un 27,3% de los pacientes han sido éxitos. Esta es la distribución de pacientes según cribado. Hay 8 pacientes en seguimiento de reevaluaciones periódicas por la auxiliar de enfermería, 15 pacientes en seguimiento por enfermería de hospital de día y 25 en nuestra consulta. De estos 25 es la foto inicial de los que tenemos. También la población mayoritaria son de pulmón, sobre todo en tratamiento de quimioterapia y quimioterapia con radioterapia concomitante, con un ECOG 1, la mayoría de ellos. El 56% presentan diseminación y el 28% han sido éxitos. ¿Qué podemos decir? Esta es nuestra población según los criterios diagnósticos GLIM. El 52% de los pacientes presentan una desnutrición severa y el 16% una desnutrición moderada, y el 32% de los pacientes presentan un riesgo de desnutrición. Esto creemos que hay mucho paciente en riesgo de desnutrición que no nos esperamos, y creemos que es que los pacientes de ORL nos están llegando muy rápido, de forma precoz, y que normalmente estos pacientes se desnutren durante el tratamiento. Este es el percentil de la dinamometría sesgado según los criterios GLIM también. De momento no hay diferencias significativas, también porque tenemos una N muy pequeñita, pero estamos empezando a ver que cuando hay una desnutrición severa, los pacientes se mueven, o hay una gran cantidad de pacientes entre el percentil 0 y el percentil 5. ¿Qué podemos decir hasta el momento? ¿Qué datos sí que tienen una significancia? Bueno, pues que hemos calculado la ingesta de estos pacientes y estamos viendo que cuando llegan a la consulta los pacientes llegan con un déficit calórico de un 24,1% y un déficit proteico de un 22,1%, y en la siguiente visita de nutrición, que normalmente es al mes de esta primera visita, conseguimos que los pacientes tengan un déficit menos marcado que en la primera visita. Y esto nos lleva a que los pacientes vienen con una pérdida de peso media de un 9,42% y en la segunda visita hemos conseguido frenar esta pérdida de peso. Esto es lo primero que podemos decir, y cuando tengamos la muestra completa procederemos a hacer el análisis completo de datos. Entonces, como limitaciones y aspectos a mejorar, hemos invertido la beca en intentar mirar de forma retrospectiva la masa muscular de los pacientes mediante los tags de control que se hacen de forma rutinaria en estos pacientes, pero nos gustaría poder introducir otros métodos validados para medir la masa muscular durante la intervención nutricional, para poder así ver si esta pérdida de peso hay un cambio dentro de ella en la composición corporal o no. Nos gustaría hacer una intervención en sinergia con el servicio de rehabilitación, porque sabemos que la eficacia de la terapia nutricional incrementaría, y queríamos inicialmente valorar la calidad de vida de estos pacientes, pero por un tema de tiempo de consultas no ha sido posible. Y esto es todo. Bueno, vamos bien, después de todo lo que temíamos que íbamos a ir precipitadamente. Si tenéis alguna pregunta en la sala, si no, estoy segura que tanto Alba como Lucía van a estar a disposición de cualquiera de nosotros para poder atender a vuestras cuestiones. Yo solo quiero decir públicamente que SEMPE tiene muchísimo interés en seguir manteniendo el liderazgo junto con la Fundación Abbott en la Alianza Más Nutridos. Creemos que 12 años de trabajo y esfuerzo
por sensibilizar a profesionales, a gestores, a políticos, a decisores políticos y también a la sociedad están empezando a dar sus frutos, que yo creo que eso es bueno para todos y quiero agradecer públicamente en eso a la Fundación AVOD, que ha tenido siempre la generosidad de estar apoyando la alianza, y al presidente, el doctor Miguel León, de la misma, que está al frente de ello junto con otros miembros de la Junta de Gobierno. Agradecerle la presencia hoy aquí y darle el micrófono para que él cierre este acto. No, pues muchas gracias, Julia. A mí me parece que es fundamental apoyar estas iniciativas de investigación. He visto pues, cómo se ha planteado trabajo multicéntrico, un trabajo multidisciplinar en la consulta de oncología. Me parece que tiene mucho mérito lo que han hecho. Esperemos que en próximas ediciones del Congreso presenten los resultados más definitivos y pues, desde la Alianza Más Nutridos yo creo que seguiremos apoyando la investigación con nuevas ediciones de las becas que faciliten el que se puedan realizar esos trabajos y poderlos presentar en los congresos de nuestra sociedad. Pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los ponentes y gracias al doctor León. Que lo habéis hecho muy bien.